Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos para ustedes 3 temas con el análisis de coyuntura, con la profundización a lo que estamos acostumbrados. Ahí los titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. Por el derecho a la paz y el derecho internacional. Con este énfasis comienza la agenda de la Cumbre de Cancilleres del Movimiento de Países No Alineados en Caracas, de la NOAL, en un momento en donde el mayor bloque dentro de la ONU rechaza la imposición de un mundo a medida de una sola nación. Vamos a profundizar en ello. Segundo tema que es noticia, ahí las imágenes, Puerto Rico, seguimiento permanente a esta situación, la indignación crece y se expresa en las calles, en la política, en la academia. Este jueves más sectores exigen la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, incluso referentes de su mismo partido. Entre tanto, el presidente Trump se pronuncia, pero desata más ira ciudadana. Tenemos ese panorama, tenemos el análisis. Tercer tema que es noticia, vamos a Perú. Vuelve y juega el proyecto Tía María y de nuevo se encuentra con una organización campesina y agraria que se niega a ceder ese territorio para la extracción minera. Nos preguntamos lo siguiente: ¿qué intereses se imponen? ¿A quién favorecen? ¿Por qué Vizcarra, ahora como presidente de esta nación, está tan interesado en revivir una situación tan compleja para el país? Vamos a revisarlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela ya se encuentran en Caracas las delegaciones del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados de la NOAL. Durante la jornada evaluarán los temas neurálgicos para el conjunto, que serán posteriormente debatidos por presidentes y jefes de Estado en Azerbaiyán. Eso será en octubre próximo. Este evento servirá aquí en Caracas para abogar por el fortalecimiento de la seguridad internacional, la autodeterminación de los pueblos. Tenemos esos detalles a continuación. Este 18 y 19 de julio son las reuniones preparatorias de alto nivel de MNOAL en la capital venezolana, en las que más de 120 delegaciones de países miembros discutirán temas de interés para la organización de cara al encuentro ministerial los días 20 y 21 en el mismo país. Este foro se desarrollará bajo el lema Promoción y consolidación de la paz a través del respeto al derecho internacional. Los ministros de los países miembros evaluarán los acuerdos a suscribir posteriormente por los jefes de Estado y Gobierno en octubre, en el marco de la 18ª Cumbre Presidencial del Movimiento, a celebrarse en Bakú, Azerbaiyán. En esa cumbre se prevé la entrega de la presidencia del MNOAL por parte de Venezuela al país anfitrión. Durante su periodo de jefatura, la nación bolivariana también centró la agenda en la promoción y defensa de la paz mundial, así como en el rechazo a la creciente imposición de medidas unilaterales por parte de potencias imperiales que socavan la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. También fue un objetivo central la promoción de una solución justa, duradera y pacífica a la situación en el Medio Oriente, incluida la cuestión palestina. La nueva agenda no escapa de esta vía, abogando por la imposición del multilateralismo y la seguridad internacional. La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Yancy Rodríguez, adelantó que su delegación defenderá principios como la no injerencia en los asuntos internos de los estados y el derecho a la paz. El MNOAL es un foro de concertación política conformado por 120 países que tienen el objetivo de alzar la voz en nombre de los intereses y prioridades de naciones en vías de desarrollo de varios continentes. Su principal tarea es establecer una alianza de estados independientes e instaurar una corriente neutral y de no alineamiento con la política internacional de las grandes potencias. El pasado 14 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución presentada por la presidencia del movimiento en rechazo a los efectos del bloqueo de Estados Unidos en Venezuela. El documento recuerda la responsabilidad de los estados de promover, proteger y fomentar el respeto de todas las garantías y libertades mediante mecanismos como la cooperación internacional.
Ahí están los hechos sobre los que se discutirán durante todas estas jornadas hasta el próximo domingo en un contexto geopolítico muy complicado. Para ello nos acompaña el doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, profesor, investigador, diplomático, ex embajador, analista internacional. Profesor Tortolero, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bueno, estamos resistiendo y creo que la anual nos está acompañando en esa resistencia mundial contra el hegemónico sociocultural y económico que se ha querido apoderar de toda parte del planeta. El tema del anual es la defensa de las mayorías frente a un solo país del universo. Parece mentira. La anual nace por una contradicción entre dos bloques de poder, la Unión Soviética y en los viejos tiempos de la Unión Soviética y el mundo capitalista que nacía con los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial. Pero visto hoy tiene una vigencia absoluta, pues, y es una necesidad que los pueblos del mundo se nucleen alrededor de dos cosas fundamentales: la autodeterminación y la libertad y el derecho a tener los gobiernos que así quieran y las economías que ellos quieren. Y esto es lo que está en discusión. La autodeterminación, de hecho, el lema, quiero preguntarle su análisis, parte en dos aristas que en lo geopolítico es lo más complicado que estamos viviendo en este momento histórico: el derecho a la paz y el derecho internacional. El derecho al derecho internacional. Sobre el derecho a la paz hay una cantidad de conflictos aún vigentes que vienen de larga data y otros que han sido creados en los últimos años. Particularmente allí incluyo el intento también de convertir en un gran conflicto a Venezuela. Convertir a Venezuela en un gran conflicto es desestabilizar completamente no solo el área, vamos a decirle, el hemisferio occidental, entendiendo por ello el continente americano, sino romper con la posibilidad de crear modelos alternativos, distintos al capitalismo depredador que nos vende Norteamérica. Fíjate que recientemente estábamos analizando en un foro donde participé y alguien decía que una de las grandes desgracias, por ejemplo, de la Unión Europea es quererse parecer a los Estados Unidos. Y cada vez que ha intentado tener una economía hipercomercial, neoliberal, como usted la quiera llamar, ha terminado fracasando el modelo económico y trayéndole grandes consecuencias al pueblo de la Unión, a los pueblos de la Unión Europea, no a los capitales. Los capitales ya no tienen nacionalidad. Hay capitalistas y punto. O sea, no importa que sean chinos, rusos, alemanes, venezolanos, donde venga. Hay gente de derecha y es de derecha, pero de ultraderecha, de neoliberales. No le importan los pueblos. Y hay un sector de la población que, paradójicamente, somos la gran mayoría del planeta, que estamos a favor de la autodeterminación, del derecho a nuestra cultura, del derecho a nuestra lengua, al desarrollo de nuestra propia identidad, incluyendo, pasando hasta por temas muy particulares como pudieran ser la identidad sexual, etaria, o sea, los grupos sociales como tal. O sea, para el mundo occidental, de pronto, los Evo Morales no existen. África es un país, no un continente. Entonces, ese relato, esa manera de concebir al mundo, esa manera de presentarnos al mundo, en los noticieros, en los libros, en las notas de prensa. En África pasó tal cosa, no dice en Mali, no dicen en Ghana, no dicen en Sudáfrica, no señalan un país, señalan un continente. Y en el imaginario popular de Occidente, aquel que no está bien agarrado de las nociones elementales de geopolítica, dirá, bueno, en África es un país, eso es un país grandísimo donde hay puros negros. Los chinos avanzan, entonces con los chinos se transfigura detrás de allí que todo el desarrollo económico, político y social que hay en la China, como el país grande que se llama China, pero en Malasia, Indonesia, y todos estos países que van a acompañar el sudeste asiático. Entonces, Venezuela surge con... hay que decirlo con propiedad y darle méritos a quien se lo merece, con Hugo Rafael Chávez Frías. Venezuela va a irrumpir en el siglo XXI, no como Suramérica ni Latinoamérica, sino como Venezuela, y va a elevar su voz ante el mundo. Y no la va a elevar con un modelo societal repetido. No es un socialismo soviético, no es con el discurso desgastado de los años 60. No, va a salir al mundo, a advertir al mundo, decirles que te queremos como eres, pero tenemos que querernos porque tenemos que vivir en este planeta. Entonces, de hecho, fíjese, profesor, que ahora como presidente pro tempore de la ANOAL, Venezuela ha llevado precisamente ese mensaje al mundo. Pero la pregunta es, dentro de la ANOAL
y Naciones Unidas son más de 120 naciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tanto músculo se necesita entonces para convertirse en un eje de poder que sea fuerte? Y no me refiero precisamente a ir en contra de los principios de Naciones Unidas. Todo lo contrario, la autodeterminación de los pueblos, el mundo multipolar, la multipolaridad, que es parte también de la agenda. ¿Qué es lo que sucede entonces para que realmente tomen este músculo? Hay grandes presiones. Y no, son 250 años de agresión capitalista en el mundo. El capitalismo no es solo una manera de concebir las economías, es una forma de vida, es un relato sostenido y con un gran poder. Hoy en día podemos detectarlo rápidamente con los fake news, las posverdades. Ya pasamos de los manejos ideológicos, aquellas viejas escuelas la escuela de Frankfurt, cuando señalaba que lo ideológico transversalizaba todo lo demás y terminaba haciendo trizas todo pensamiento contrario. No, y el pensamiento contrario nos lo hacen trizas con el telefonito, con el Facebook, sí, y con el Twitter y con todos estos aparatos, todas estas cosas que nos sirven muy bien para comunicarnos, pero también para inyectarnos esa dosis. Entonces, bueno, el alto desprecio, el endorracismo que sufre a lo mejor un latinoamericano. Yo que nací en un barrio muy pobre, a lo mejor me siento muy mal de decirlo públicamente porque eso me causa cierta vergüenza. Y haciendo la comparación un poco exagerada, eso pasa con algunos países en el África, eso pasa con el mundo árabe, eso está pasando en algunas naciones que son muy poderosas. Ahora, ¿dónde están los esfuerzos de ese enemigo sociocultural llamado el hegemónico sociocultural norteamericano? ¿O dónde están los esfuerzos de los capitalistas del mundo en contra de esto? Que ellos saben que unidos nosotros somos el verdadero poder. Y somos el verdadero poder más allá de los bienes materiales, minerales que contenemos. Somos el verdadero poder porque somos las 3/4 partes del planeta, 130 países organizados en la anual. Pero no olvidemos los demás países que han sido despreciados por la órbita del mal llamado desarrollo, que no han llegado a la anual por razones de conveniencia, por razones políticas. Dentro del anual, bueno, tenemos la prueba de lo que significa el respeto a la autodeterminación plenamente, y hay países donde no tienen para nada que ver con el socialismo, nada que ver con nuestra manera de concebir. Sin embargo, estamos unidos y juntos vamos con una agenda, y es lo que se está discutiendo en Caracas. Exactamente, una agenda que incluye el diálogo, no solamente para Venezuela, para cualquier nación del mundo que necesite dirimir sus diferencias políticas, ese debe ser el camino, y también en contra del bloqueo, que es parte también de este rechazo que se dio dentro del Consejo de Derechos Humanos, producto de la solicitud que se hacía desde la anual. Un bloqueo que incluye no solamente a Venezuela, también está Irán e incluye, entre una gama mucho más amplia, la causa palestina. Son temas que veremos con mucha probabilidad que serán centrales en esta agenda en Caracas, pero de nuevo también la reflexión es hacia dónde ir para que esto sea respetado. A la unificación de los pueblos, la única alternativa que tenemos en el siglo XXI es participar en este tipo de programas, y más allá de este programa, más allá de estos programas, ir a los pueblos a explicarles estas cosas. Chávez nos enseñó a nosotros en el año 98, cuando llegó al poder, que había que comunicarse con la gente, hay que explicarle a la gente. Desde el más humilde de los pobladores hasta el más sabio, hay que explicarle qué es lo que pasa en el mundo, cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestra visión, cuál es el análisis más cercano a la realidad que podemos conseguir desde lo colectivo. Y a eso le teme mucho. Fíjate tú que Obama, en una oportunidad, alguien habló de la historia y dijo que es que los comunistas andaban pendientes de la historia porque vivían viendo por el retrovisor hacia el pasado. O sea, un irrespeto total al desarrollo sociohistórico de los pueblos, a lo que nosotros ¿y qué estamos defendiendo? La vida. Primeramente, lo que estamos defendiendo es la vida. Cuando defendemos a Palestina, no estamos defendiendo un territorio solamente, ni a unos árabes que tienen todo el derecho del mundo de vivir en esas tierras. Estamos defendiendo la vida y poniendo por encima la vida, y estamos en contra no de los pobladores de Israel, no de los israelíes, no de los judíos. Estamos en contra del sionismo, del proyecto político asesino y depredador. En contra de un Estado militar. Del sionismo, que es un proyecto político asesino y depredador. Yo estuve allí en el año 2005 y fui testigo presencial y hasta víctima, se puede decir, de los ataques sostenidos de Israel sobre esa población. 232 checkpoints puestos a todo el territorio palestino. Entonces, moverse en Caracas, un ejemplo, los que no conozcan Caracas, pero por un ejemplo, moverse de una barriada a otra, hay que pasar 3, 4 checkpoints, ser sometido, vejado, humillado, maltratado por una fuerza invasora
que se hace dueña y que esconde ese relato, y vuelvo otra vez al tema de la semiótica, esconde toda esa agresividad tras el discurso religioso. Bueno, ¿qué es Bolsonaro? En Brasil, eso, un discurso religioso llevado a la política para repetir y reeditar las maniobras del neoliberalismo en contra de los pueblos. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuáles son los elementos que maneja eso que llamamos el mundo desarrollado, entre comillas? Son momentos agresivos, son perversos, son de acción asesina, o es que acaso lo que sucedió en Libia, ¿qué fue? En Libia no tiraron flores, devastaron un país. En Irak, la gente habla de Irak como una cosa por allá lejana. No, Irak está devastado. Hay un programa muy bueno que hicieron aquí en Telesur, por cierto, y lo estuve viendo. Irak devastado. La historia de la humanidad, parte de la historia de la humanidad desapareció del mapa. ¿Qué pasó en Siria? O sea, ¿queremos eso para Venezuela? No, los venezolanos estamos planteándonos que la paz es el camino. Y mire qué difícil es construir la paz. Sin duda. Mira, ahora, por ejemplo, de nuevo la denuncia que hace la Cancillería, el canciller de Venezuela, cómo se intenta obstaculizar desde distintas vías el diálogo en Barbados. Pero déjeme preguntarle algo más. Con el qué hacer. Y desde la diplomacia, usted con la vasta experiencia que tiene como diplomático, ¿qué diría? ¿Qué hacer desde la NOAL y desde la visión diplomática para tratar también de frenar este mundo hegemónico, a este quiebre institucional mundial al que nos está llevando Estados Unidos? Yo creo que ha tenido un papel preponderante la NOAL en cuanto a eso de servir de muro de contención a muchas de las resoluciones mal habidas y mal propuestas en los organismos multilaterales. La derrota que sufre, no la señora Bachelet, en lo personal no tenemos nada en contra de ella. Ella representa a un grupo de intereses, bueno, y lo demostró. La derrota que sufre en el Consejo de Derechos Humanos es producto de ese levantamiento político que se va a lograr Venezuela a partir del relacionamiento que le deja Chávez, porque Chávez que permite todas estas alianzas. Nosotros veamos a China muy lejos, por decir alguna parte del mundo, y hoy lo sentimos tan cerca que pensamos que está ahí a la vuelta de la esquina. Pues nosotros veamos a los rusos una cosa imposible, que vinieran a Venezuela y ahí tenemos relaciones con Rusia. Pero es que Azerbaiyán abrimos relaciones diplomáticas de residentes. Tenemos una embajada residente en Azerbaiyán, en la capital, en Bakú, que la gente decía que el Cáucaso era imposible. ¿Para qué iba a gastarse dinero abriendo embajadas en el Cáucaso? No, se resulta ser que son países que, si bien no están en los pesos, son países que producen y que tienen cosas que intercambiar, porque estamos hablando de un mundo donde es el mundo donde nos vamos a intercambiar para beneficio de nuestros pueblos, sin que por eso no se vaya a entender que no va a haber ganancia económica y no van a haber empresas privadas y cosas. Eso va a existir siempre. Entonces, ¿qué hacer desde la diplomacia? La diplomacia, primero, mantener un discurso sincero y muy claro como el que hemos mantenido nosotros. Digo nosotros, canciller Arreaza, primero el presidente Chávez, después el canciller Nicolás Maduro, luego el presidente Nicolás Maduro, y ahora el canciller de allí, bueno, Moncada, que es otro, un hombre que lleva el peso de ser nuestro embajador ante la ONU. Mire qué difícil es ser embajador, circunscrito solo a la ciudad de Nueva York, por cierto. Hay que decir que nuestro embajador solo se puede mover en una zona. Solo se puede mover en Nueva York. Es decir, él sale del centro de Nueva York, irá a Manhattan y al aeropuerto. Del resto, él no puede pisar los Estados Unidos de Norteamérica. Esas cosas hay que decírselas a la gente. Cada vez que este compañero se para frente a ese micrófono de la ONU a darnos algún reporte, es asediado, es atacado, es interrumpido, le quitan la comunicación, buscan la manera de sabotear el discurso. Ahora, no han podido porque este discurso es un discurso tan sensato, tan comprometido con el hacer democrático, con la vida misma, que vuelvo a repetirte, coinciden con él. La diversidad más grande que puede usted conseguir después de la Asamblea General de la ONU, coincide la anual completa, 120, 130 naciones distintas y opuestas, muchas de ellas coincidiendo con una agenda bien particular por la preservación de la vida en el planeta y de la paz por encima de todas las cosas. Para despedirlo queda algo muy importante por destacar, y es si dentro de la anual
será el espacio que pueda generarse realmente como un escenario para evaluar algo que de hecho el presidente Chávez pidió en distintas oportunidades, replantear una nueva Naciones Unidas, porque como está, vemos lo que ha sucedido, se le impone siempre, producto de sus propias políticas, el gobierno o los distintos gobiernos en los Estados Unidos. Sí, no solo una nueva Naciones Unidas, yo creo que el tema, el primero de todos los temas es sacar las Naciones Unidas de Norteamérica. Yo creo que no es el sitio más adecuado, que buscar un lugar más neutral y menos conflictivo con el mundo para hacer esta reunión de las Naciones Unidas. Pero usted dice eso, yo le doy vueltas y vueltas y no sabría decirle bueno, en el mundo realmente no sabría decirle dónde. Pero fíjate, nosotros pudiéramos poner a disposición la Gran Sabana, por decir algo, que es bien bonito, los Andes. Maravilloso sería, no conozco, pero las fotografías cualquier pueblo de los Andes nuestro, mira, desde la Sierra Madre Central y las 3 sierras que pasan Colombia y Venezuela, qué divino, cualquiera de esos pueblos, buen clima y buen trato. Y lo más importante, pueblos comprometidos de verdad, con el recibimiento de la gente. Fíjate que la práctica xenófoba de los norteamericanos se ha hecho viral. Cuando yo escucho a un colombiano hablar mal de un venezolano, o de un chileno, o de un ecuatoriano, cuando escucho a un ecuatoriano expresarse con desprecio de un colombiano, me da mucho dolor, no solo por las migraciones que están sufriendo, que están haciendo los venezolanos y los colombianos y la gente que se ve la necesidad de irse a otro país, que es totalmente normal, por cierto, yo no lo veo, no quiero escandalizar con eso. Tienen el mismo derecho que tienen los habitantes de Europa por transitar por su territorio. Pero el discurso xenófobo es mucho más allá que el desprecio de una nacionalidad. Es el desprecio a sí mismo, es romper el nexo de integración, es acabar con la integración. Prueba de ello hicieron estos señores Bolsonaro, Moreno y Macri cuando crearon un organismo paralelo al Prosur, cuando crearon a UNASUR. Y si ocurriera alguna catástrofe, o sea, tomaran el poder en Venezuela y en otros países de América Latina, estoy seguro que tratarían de desaparecer cualquier iniciativa de integración que nos permita no contradecir a los norteamericanos, sino invitarlos a comerciar de igual a igual. Nosotros que estamos viendo a Norteamérica, lo ha dicho el presidente Maduro, lo que queremos es que nos trate como un país, que nos tratemos de igual a igual, con el respeto que nos merecemos. Claro. No interferimos en tu política, no interfieras tú en la nuestra. Exactamente, con esa reflexión lo despido, profesor. Bueno, muchísimas gracias. Un placer, gracias como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Puerto Rico. La indignación crece, se expresa en las calles, en la política, en la academia. Esas imágenes hablan por sí solas. Este jueves hay más sectores que exigen la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, incluso referentes de su mismo partido. A propósito, el presidente Trump se pronuncia, pero desata más ira ciudadana. Vamos a contarles por qué. Tenemos ese panorama, tenemos el análisis. Estamos en Es Noticia. En Noticia Puerto Rico, en las calles de San Juan se mantiene la exigencia. El gobernador Ricardo Rosselló debe renunciar tras conocerse de conversaciones sostenidas con su equipo de trabajo. Este jueves, el presidente Donald Trump realiza sus primeras declaraciones arremetiendo contra la dirigencia de este Estado Libre Asociado de los Estados Unidos. Sin embargo, hay una pequeña frase que vamos a interpretarla con nuestra invitada, que será en minutos, para saber si está apoyando o no a Ricardo Rosselló. Detalles a continuación. La manifestación histórica que vivió Puerto Rico este miércoles culminó en la madrugada con una fuerte represión policial. Entre bombas lacrimógenas y perdigones, varios ciudadanos quedaron heridos. Pese a esto, los puertorriqueños decidieron levantar una agenda de movilizaciones que durará hasta el próximo lunes 22 de julio, con el objetivo de lograr la dimisión del gobernador Ricardo Rosselló, principal vinculado en los mensajes que ofendían a mujeres, políticos de oposición y miembros de su partido, entre otros. Este jueves, el presidente de los Estados Unidos se expresó en su Twitter.
Muchas cosas malas están sucediendo en Puerto Rico. El gobernador está en estado de sitio. La alcaldesa de San Juan es una persona despreciable e incompetente, en quien no confiaría en ninguna circunstancia. El Congreso de los Estados Unidos dio tontamente 92.000 millones de dólares por ayuda de huracanes, mucho, de lo cual se desperdició o se desaprovechó. Nunca se volvió a ver. Esto es más del doble de la cantidad otorgada a Texas y Florida combinados. Conozco bien a la gente de Puerto Rico y son geniales, pero gran parte de su liderazgo es corrupto y ha robado al gobierno de los Estados Unidos cegado. Sus declaraciones llegan casi 2 años después de su destemplada visita a la isla, tras el devastador huracán María, que dejó sin hogar a miles de personas y más de 4.000 muertes. De ese momento, lo que más recuerdan los puertorriqueños es esta imagen y no el plan de ayuda que esperaban. Y mientras el Departamento de Justicia de Puerto Rico emite citaciones a los 11 funcionarios involucrados en el grupo de chat de Rosselló, el gobernador sostiene su posición de mantenerse en el poder. A través de un comunicado oficial, Rosselló finalizó afirmando que pese a lo ocurrido, es posible restaurar la confianza y lograr la reconciliación. Aunque las protestas tienen en lo inmediato una causa de dignidad por el aberrante chat, de fondo hay una profunda crisis económica y social que comenzó en 2006. Entre tanto, desde el Centro de Periodismo Investigativo, otras revelaciones salen a la luz. Bajo un artículo titulado "El saqueo a los fondos públicos detrás del chat", se dieron a conocer detalles de una red multimillonaria de corrupción, donde resalta la intervención de Rosselló para alterar la auditoría al manejo de suministros del huracán María desde la organización Unidos por Puerto Rico. Ahí están los hechos registrados durante esta jornada. Vamos a ponerlos en contexto, vamos a analizarlo con Vilma Reverón, copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, es abogada, analista política y nos acompaña. ¿Cómo está, Vilma? Muy Un placer bien. saludarte, qué bueno que nos acompañes de nuevo. ¿Cómo te va? Nos va, cuando estamos en Venezuela, pues nos sentimos muy acompañados y muy queridos por este fantástico pueblo venezolano. Está llegando, llevas unas 24 horas aquí, dejas de esta manera como lo veíamos a tu Puerto Rico. ¿Cuál es tu visión general de lo que está pasando? Pues mira, don Pedro decía que la patria en algún momento iba a pasar por una transformación gloriosa. Y lo que nosotros estamos viendo en Puerto Rico es el despertar de un pueblo que parecía que tenía una capacidad infinita de resistencia y de aguante, que no acababa de apoderarse de su destino. Y sorpresivamente, aunque no tan sorpresivamente, fíjate, Oscar López, con esa infinita sabiduría que da a las personas que pasan muchos años en cautiverio pensando en las cosas, en una ocasión, en una visita que hicimos a la cárcel, me hizo el siguiente comentario. Él me dijo, los puertorriqueños, los boricuas, como él le dice, tenemos un corazón distinto. Y ese corazón nosotros lo hemos visto, cómo ha sido capaz de derrotar a la Marina de Guerra de los Estados Unidos, cómo ha sido capaz, yo creo que los puertorriqueños somos el único pueblo que logramos sacar a nuestros presos políticos tras años y años de campaña y de lucha. Y aquí entonces estamos viendo esto de una manera exponencial que impacta, porque estamos hablando que los cálculos de personas que son ingenieros que se han dedicado a medir persona por persona de esa marcha del miércoles, están hablando de que ahí puede haber habido 500.000 personas en un país donde la población es 3.1 millones de personas. Y lo más hermoso de lo que estamos viendo es que son nuestros jóvenes y sobre todo nuestras mujeres los que están tomando el liderato y apoderándose del futuro de su país.
Hay algo que llama mucho la atención, esto en términos políticos te lo pregunto. Distintos sectores de su propio partido, de otros partidos, desde la academia, desde distintísimos sectores le piden al gobernador Rosselló que se retire en este momento, que se haga de hecho ya una transición de carácter pacífico. Suponemos que teniendo en cuenta lo sucedido la noche anterior con la represión que se registró en Fortaleza. ¿Qué lo sostiene hasta esta hora entonces? ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, Rosselló es el típico ejemplo del niño criado por una oligarquía avara, una oligarquía egoísta, una oligarquía totalmente insensible que no le importa lo que le pase a su pueblo. Y este es un hombre que siendo un adolescente fue capaz de causarle la muerte a una madre y a su hijo en un accidente de automóvil donde él era el que iba conduciendo y donde la escolta de su padre, que era gobernador en ese entonces, los sacaron del automóvil y le pidieron al joven que lo acompañaba que se echara la culpa. Y ellos le pagaron los abogados a ese otro joven para que se echara la culpa y no sabemos qué otros arreglos hicieron. Y entonces él está acostumbrado a matar a una madre y a su hijo. Con total impunidad. Cuando dices esto, no debe sorprender entonces esta cantidad de mensajes en los chats, de la manera en que se refieren a personas de su propio partido, a opositores, activistas, artistas, sí, etcétera, etcétera. Porque es ese sentido de que yo puedo hacer lo que sea. Yo vengo de una familia poderosa, a mí me van a proteger, me van a sacar del problema, no importa lo más terrible que tú puedas hacer, que es quitarle la vida a una persona, y que no va a haber ninguna consecuencia. Entonces ese grupito, nosotros le pusimos la manada azul, le puso una compañera independentista, Eda López, que me parece genial, ¿verdad? Haciendo referencia a la manada de violadores de España. Y esa es la mentalidad, es lo mismo que vimos con esa manada en España, que ellos pretendían salirse con una violación sin ninguna consecuencia y casi lo logran, si no llega a ser porque después los más altos tribunales pues dieron reversa. Y mucha presión social. Y mucha presión social. Y entonces estos niñatos están acostumbrados, ellos se burlan de las clases pobres, por ejemplo ponen un retrato de una familia pobre de la montaña donde las casas que se construyen en las pendientes de las montañas, pues que como quedan casi a ras con las carreteras, pues las familias ponen sus automóviles en los techos, literalmente de la casa, pues ponen esa fotografía y dice, así no se puede lograr la estadidad, como diciendo, los norteamericanos esto lo rechazarían. El asesor del de comunicaciones, Edwin Miranda, el de la compañía COI, que se ha llevado 50 millones de dólares en contratos en 2 años, hace el siguiente comentario. Yo veo un futuro maravilloso para Puerto Rico y 3 puntitos, sin puertorriqueños. O sea, son unos apátridas, unas personas que se desprecian a sí mismos, que se desprecian de las personas humildes, los comentarios sexistas, homofóbico y llegar hasta el extremo, por ejemplo, en referencia a la alcaldesa de San Juan, que es de la oposición política, hacer el siguiente comentario. Uno de los ayudantes de él dice, me estoy salivando por caerle tiro a Yulín, a la alcaldesa. Y la respuesta del gobernador, ¿cuál es? Nos harías un favor. Nos harías un favor. Imagínese eso como dirigente de un país donde no tiene respeto por la vida de nadie, que porque está acostumbrado a salirse con
la suya, sí, no tiene respeto a la mujer, discrimina contra los homosexuales, hizo comentarios homofóbicos contra Ricky Martin y a la oposición política. Incluso hay todo un esquema de persecución, de sacar, por ejemplo, a la esposa de Juan Dalmau, el líder del Partido Independentista, de que está en un trabajo de gobierno. ¿Por qué no la sacamos a ella y ponemos a alguien de nuestro partido, del PNP? Sí. Fíjate que con todo esto que nos dices, hay un hecho que también quiero hilar, y es lo que ya veíamos también aquí hace solamente minutos en Es Noticia, los Twitter del presidente Donald Trump. ¿Cómo interpretas esto de la dirigencia, el liderazgo político en Puerto Rico es corrupto, pero luego hay una frase donde él dice, Ricardo Rosselló está asediado? Porque literalmente está asediado, porque... Pero lo interpretas en que le deja una ventana de apoyo, siendo además que son republicanos, ¿o no hay ningún tipo de apoyo? No hay ningún tipo de apoyo. Si es que pensaba de pronto que por allí tal vez lo podrían proteger. No, para nada. Él lo que está diciendo, fíjate que él se refiere a la administración de su gobierno como la más corrupta. Él inclusive dice que es uno de los países más corruptos del mundo. Inclusive para insultar a una de las congresistas de origen puertorriqueño, Alexandria Ocasio-Cortez, el comentario que él hizo fue que se podía esperar de una persona que venía de uno de esos países que son de los más corruptos del mundo. Lo único positivo que le podemos ver a eso es que se refiere a nosotros como un país, o sea, que distingue que nosotros no somos norteamericanos, que nosotros somos latinoamericanos y caribeños. Y entonces, pues todo esto crea una atmósfera, por un lado, muy difícil para el pueblo de Puerto Rico, porque estamos hablando de que el gobierno de los Estados Unidos no ha cumplido con sus obligaciones como potencia administradora de Puerto Rico en la asistencia a la reconstrucción del país después del paso de Huracán María. Y él está montándose y utilizando esta situación de la corrupción del gobierno de Ricardo Rosselló para seguir aguantando y negándole lo que el pueblo de Puerto Rico tiene derecho. Tiene derecho porque son aportaciones que hemos hecho a los seguros de FEMA, aportaciones que hemos hecho como país al erario de Estados Unidos, y que además ellos como potencia administradora bajo el derecho internacional tienen una obligación, porque ellos son los que tienen nuestra soberanía conculcada de asistirnos y de asegurar que nosotros podamos reconstruir el país. De hecho, la cifra que él presenta, cuando decíamos en titulares que de nuevo despierta la ira, es porque de nuevo, a través de medios de comunicación, líderes sociales dicen que no hay 90.000 millones de dólares que no se han entregado, jamás. Que se entregaron primero 40, de los cuales 20 no se sabe que se hicieron, que eso es una total mentira del presidente de los Estados Unidos. Es una mentira constante, diciendo que nos han dado más dinero que a Texas y a Florida. Y lo cual es falso, y aun si fuera cierto, después de 121 años de colonialismo, donde ellos han usurpado nuestras tierras para instalaciones militares, donde nos han destruido nuestros recursos naturales y nos los han contaminado, y donde han cometido tantos actos de persecución y de represión y de destrucción de nuestra economía, de nuestra agricultura, y los atentados contra la cultura puertorriqueña. O sea, el pueblo, ellos no podrían, con todo lo que nos pudieran asistir en este momento económicamente, todavía la deuda, la deuda 90.000 millones es poco para todo lo que con el derecho a reparación que los puertorriqueños tenemos como un país colonizado, invadido, ocupado y explotado. Déjame preguntarte algo más. Parece que esto no termina aquí, porque hay muchas más conversaciones. De hecho, este Centro de Periodismo de Investigación dice que vienen asuntos mucho más delicados
que, bueno, ya de hecho esto es muy delicado porque es un asunto de dignidad humana, pero hay cosas directamente relacionadas con el oficio público que son casos de corrupción, malversación de fondos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esperan los puertorriqueños una segunda etapa de todo este escándalo? Claro, ya han arrestado a 6 personas, pero se espera que van a venir muchos arrestos más, porque esto es todo una madeja, esto es como una hiedra, lo que ellos han montado, este esquema de corrupción, donde para cada necesidad del pueblo de Puerto Rico, ellos inventan una corporación y esa corporación subcontrata o subcontrata a los hijos del alma, como ellos le dicen, a los hijos talentosos. Y entonces, por ejemplo, si van a comprar un zafacón, para botar basura para una escuela. ¿Qué es un zafacón? Un cesto de basura. Esto es un idiomismo puertorriqueño. Si van a comprar un cesto de basura que a lo mejor vale $2 plástico, pues ellos se buscan una compañía que sea la que compre el cesto de basura, entonces esa compañía se lo vende al gobierno de Puerto Rico a $20. Wow. Y entonces a la misma vez el que intervino, hay un personaje que se llama Elías Sánchez, que es el que consigue los contratos, que cobra hasta 25% de comisión por conseguirle un contrato a una corporación que se creó el día antes para la necesidad que haya en el gobierno de Puerto Rico. O sea, es una tramoya de unas proporciones tan increíbles. Y mientras tanto, porque aquí lo triste es que fíjate que los arrestos que hubo fue en los departamentos de educación y de salud, que son los que más fondos manejan, pero también son los que le dan los servicios más esenciales del pueblo de Puerto Rico, cerrando 400 escuelas y dejando a los niños de educación especial sin servicio mientras se están robando parte de ese dinero. ¿Este cierre de las 400 escuelas se dio después de los huracanes? ¿O es un proceso producto de la crisis económica? Hubo un proceso que empezó bajo la administración anterior. Y entonces la Kelleher, que fue arrestada ahora, sí, lo agravó, ¿verdad? Lo hizo más intenso. Entonces, en salud, lo mismo. Tú sabes las necesidades que pasan muchas personas en Puerto Rico que van a buscar un especialista, por ejemplo, y tienen que esperar 6 meses para una cita, y entonces cuando le manda un examen tiene que pasar por un proceso para que se lo aprueben, y dicen, no, ese examen no te lo vamos a aprobar por X o Y razones. Entonces la gente literalmente le están privando de la vida a muchos puertorriqueños y están también hiriendo las sensibilidades más increíbles. ¿Tú sabes lo que es hacer chistes con los cadáveres? Sí, que están en el Instituto de Ciencias Forenses? Pero fíjate lo que dice en el comunicado el gobernador Rosselló durante esta jornada. Debemos buscar la reconciliación. ¿A quién realmente va dirigido ese mensaje? ¿O es que no entiende, o no quieren entender, o no quieren leer lo que está pasando en las calles? Mira, no hay posibilidad de reconciliación alguna. El pueblo ha hablado alto y claro. Hoy mismo, por ejemplo, había una movilización de los residenciales públicos, que siempre ha sido una base fuerte del Partido Nuevo Progresista, por razones, ¿verdad?, de las asistencias de los fondos que vienen de Estados Unidos, etcétera. Pues hoy estaban en la calle los de los residenciales públicos, y el pueblo que está yendo a esas manifestaciones es eso, es el pueblo de Puerto Rico, en todas sus capacidades y en todas sus manifestaciones. Hay una agenda, con eso te quiero despedir, Vilma, de movilizaciones hasta la final de la próxima semana. Eso es correcto, todos los días. Todos los días. ¿Qué los alimenta? ¿Qué los mantendrá movilizados de esta manera? Manteniendo, de hecho, esa movilización pacífica para no desvirtuarla. Pues mira, es lo que dice Oscar, es el corazón del puertorriqueño, es esa capacidad de indignarnos, de reaccionar ante la injusticia, de defender a los nuestros, que se dispara en ciertos momentos, ¿no? Es algo que como que acumulamos y resistimos, pero esto es un pueblo que lleva resistiendo
600 años de colonialismo. O sea, la resistencia es parte del ADN del puertorriqueño, pero también la lucha, porque siempre hemos sido un pueblo luchador. Y lo que se ve en las calles es una profunda dignidad humana y de nación y de pueblo. Vilma, muchísimas gracias. De nada, un placer como siempre. Gracias a Telesur muchas gracias por el apoyo. Gracias a ti. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Perú, vuelve y juega el proyecto Tía María y de nuevo se encuentran en una dificultad con quien ven ustedes en pantalla, el presidente Martín Vizcarra, porque el gobierno le apuesta ahora a que en esta oportunidad sí avance el proyecto Tía María. Nosotros nos preguntamos qué es lo que hay detrás, porque el presidente Vizcarra se la está jugando cuando desde hace ya varios años, una consulta previa con las comunidades, dijeron no a este proyecto de extracción de una mina de cobre. Tenemos detalles al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Perú, el gobierno regional de Arequipa le da un plazo de 72 horas al presidente Martín Vizcarra para anular la licencia sobre el proyecto minero Tía María. Los agricultores protestan desde la víspera, rechazan el diálogo con el Ejecutivo porque aseguran que el asunto quedó cerrado hace varios años atrás. Los dirigentes del Valle del Tambo afirman que su decisión de rechazar el proyecto minero Tía María es definitivo porque los miles de habitantes de esa zona defienden su modo de vida vinculado a la agricultura. Denuncian que nunca en esa zona el Estado ha hecho presencia, pero que ahora presiona por un diálogo para que la transnacional Suter Copper explote una mina de cobre. Según el Observatorio Semestral de Conflictos Mineros de Perú, los conflictos socioambientales se mantienen a lo largo y ancho del país. En este campo destacan los casos relacionados con la minería con un 63%. ¿Desde cuándo comenzó esto? Le preguntamos a nuestro corresponsal desde Lima, Jaime Herrera. Jaime, buenas noches. Hola Tatiana, mucho gusto establecer este contacto. En efecto, se trata de un problema, de un conflicto que ya tiene bastantes años. Inclusive en 2011 y 2015 se generó 5 personas fallecidas, 5 muertos producto de la represión policial que se ordenó en ese tiempo para poder enfrentar el reclamo de la población, que lo único que ha dicho durante todo este tiempo es que no quieren un proyecto minero que ponga en riesgo la integridad de su salud, de su medio ambiente, pero sobre todo de las actividades que los mantienen y que producen además los alimentos de casi millones de pobladores del sur del país. El Valle del Tambo, que actualmente tiene, según los propios investigadores y según Naciones Unidas, más de 130 observaciones de lo que podría implicar en cuanto se refiere a los impactos ambientales. Esto, repetimos, ha sido observado inclusive por la Unidad de Servicios y Proyectos de Naciones Unidas, UNOPS, quien en su momento, el año 2009, dijo que era un proyecto altamente observado. 136 observaciones que fueron hechas llegar hasta el gobierno y a la compañía minera Sauder. Pese a ello, el gobierno del presidente Ollantumala, el año 2011, aprobó el estudio de impacto ambiental, lo que generó estas protestas violentas. Pero también esto tenemos que decir, no se trata de un tema aislado, se trata de las políticas neoliberales que vienen aplicándose desde hace mucho tiempo y que han generado conflictos, por ejemplo, en Cajamarca por el proyecto minero Conga, en Apurímac, en Cusco con el proyecto minero Espinar, en Puno actualmente se están anunciando protestas para los siguientes días. ¿Por qué? Porque las políticas de gobierno lo que priorizan sencillamente es que empresas transnacionales o grandes compañías lleguen al Perú,
se lleven los recursos naturales, el oro, el cobre, etcétera, otros recursos, o el petróleo, por ejemplo, pero no dejen absolutamente nada para estas poblaciones que se encuentran sumidas en la pobreza, pero además, no solo eso, sino también afectadas en su medio ambiente. Y así, por ejemplo, recientemente hemos tenido en Perú, en Lima, reunión de una serie de comunidades afectadas por la contaminación por metales pesados de zonas justamente donde el gobierno permite el ingreso de estas transnacionales, pero no tienen ningún tipo de control. Las medidas, las leyes, las normas de control ambiental o no se regulan o no se fiscalizan que se estén cumpliendo de manera adecuada, o sencillamente hay carta abierta para que estas empresas hagan lo que se les da la gana. Eso es lo que la gente y distintas organizaciones ambientalistas han observado. Hay que mencionar inclusive que en la actualidad, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, hay más de 136 conflictos, la mayoría de ellos, más del 70% de carácter socioambiental. Obviamente algo que da muestras de qué es lo que está ocurriendo, de cuál es la mirada que tienen los últimos gobiernos, incluido el actual de Martín Vizcarra, que obviamente le generan, como decíamos, mayor permisividad a las empresas transnacionales, y obviamente es lo que genera la preocupación y el rechazo de gente como los del Valle del Tambo hacia la actividad minera. Con esta información, Tatiana, nosotros volvemos contigo. Adelante. Muy importante ese contexto, Jaime, gracias. Vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Bedoya, él es abogado, periodista, analista político y económico, nos acompaña desde Lima. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo a toda la gente de América Latina que nos ve por la pantalla de Telesur. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué es lo que pasa entre el gobierno, en este caso, para ubicarnos en esta coyuntura de Martín Vizcarra, y la empresa Suter Cooper? Sabemos que lleva muchos años en Perú. De hecho, hemos revisado su página web y dicen que el proyecto Tía María es lo mejor que le pueda pasar a esta región de Arequipa, pero que están trabajando con las comunidades. ¿Qué es entonces lo que sucede? Bueno, en realidad eso es lo mejor que le puede pasar al bolsillo de la Sauder, y no en realidad los más de 20.000 familias de productores en la provincia de Islay, en Arequipa, que son unos agricultores prósperos, una zona donde no hay casi desnutrición infantil, una zona que sirve para la alimentación de toda Arequipa y bastantes otras regiones del sur, y que incluso ya están comenzando a exportar a algunos agricultores, pero simplemente ellos no forman parte de un proyecto de desarrollo, y los actores pecuarios, agrícolas ahí no parece que no fueran parte del país. Lo que ha sucedido es que Martín Vizcarra es un presidente que está bastante aislado, digamos, no tiene partido político, cede al chantaje de Confiep, que es la corporación de grandes empresarios en el Perú, dominados por la banca y por los mineros, que son los que meten negocio, los que hacen negocio en este tipo de proyectos. Le han puesto la agenda, y aquí hay como que dos niveles, ¿no? Primero, el Perú está con problemas económicos, precisamente por su dependencia a la minería. ¿Y cuál es la solución? Más minería. Segundo, el Perú no es antiminero. Las Bambas, Espinar y otros casos, digamos, las comunidades quieren una mejor relación con la minería. Pero si hay dos proyectos donde no va a haber minería, es Tía María y es Conga. Digamos, y Tía María creo que es el que menos va a haber minería ahí, entonces se está perdiendo el tiempo, ni siquiera el gobierno tiene condiciones para imponer este proyecto a sangre y fuego, y bueno, nos estamos metiendo en un lío, y el gobierno se está metiendo en un lío porque Tía María no va a salir, y ya se están anunciando pues paros indefinidos, bloqueos de carreteras ahí todos los días. Entonces es una situación, Carlos, bastante compleja. Muy compleja, porque ya la concesión está entregada. El gobierno de Vizcarra a Suter Cooper ya le entrega la explotación para todo el trabajo que tienen allí para supuestamente extraer la minería de cobre. Así que ahora pareciese entonces un gobierno entrampado, porque luego le dice a los pobladores, a todos ellos muy bien organizados, entre esos incluido el gobernador de Arequipa, que hay que dialogar. Parece que entonces comienzan a retroceder. ¿Cómo se debe entender? Claro, que el gobierno no tiene fuerza para imponer este proyecto, no va a poder imponerlo, y entonces dice, ya le hemos dado la licencia de construcción,
pero no va a haber construcción hasta que no haya diálogo. Y el gobernador de Arequipa le dice, lógicamente, pero ¿qué diálogo va a haber si ustedes ya entregaron la licencia de construcción? Retire la licencia de construcción y dialogamos, ¿no? Entonces yo creo que esta es una partida del gobierno que está derrotada. No va a haber minería en Tía María. Y eso no quiere decir que no haya minería en el Perú. O sea, si Tía María no se hace, no pasa nada con el Perú sigue existiendo y la minería incluso en el Perú sigue existiendo. Entonces, esto es una crónica de una derrota anunciada y ese proyecto no va a ver la luz. En todo caso, de ser así, tal como lo has planteado en el escenario futuro, debería entenderse como un mensaje de una lucha colectiva de una población campesina y agraria organizada. Claro, pues son 10 años que se quiere imponer este proyecto y la población lo ha dicho todas las veces, incluso ha entregado vidas. Este proyecto no sale, ¿no? Y además, ya desde hace rato, creo que las autoridades peruanas han debido decir, bueno, en ese Valle del Tambo, que es un valle próspero, ¿no? Donde no hay pobreza extrema y los índices de pobreza no es como otras zonas, digamos, donde no hay nada más que hacer que mina, ¿no? Vamos a construir con los actores locales una propuesta de desarrollo. Además, los 2 tajos abiertos o algo más que tendría Tía María están directamente afectando las aguas subterráneas, la cuenca del río, está muy cerca de los canales de regadío, ¿no? Entonces, o quieren sacar a toda la gente de ahí y que se imponga la minería, que además por muy pocos años, como ya se decía ahí, va a tener una vía de producción de minería y luego queda un hueco, como en Cajamarca y Anacocha y otras experiencias. Entonces no tiene sentido, ¿no? Esa es la razón que hay de fondo, la protección de todo ese territorio por parte de los campesinos, lo que los mantiene tan unidos en esa resistencia. Muchas gracias, Carlos, por ese análisis. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.